Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández Franco. Hoy estoy con ustedes para dar continuidad a la sesión de Derecho, Ciencia Jurídica, Abogacía y Judicatura ante el reto de la tecnología digital. Esto dentro del marco del Diplomado de Justicia Electoral Digital. La semana pasada estuvimos platicando sobre los condicionamientos o las condiciones, vamos a decirlo en estos términos, de lo que son las ciencias en el siglo XXI. Y hablamos sobre la cibernética y lo que es la teoría de sistemas y todos estos saberes interdisciplinarios, transdisciplinarios, multidisciplinarios, operando simultáneamente. Y obviamente el derecho está inmerso en estas formas tecnológicas. Platicamos sobre la importancia de la inteligencia artificial, pero aquí es cierto que hay elementos importantes de la inteligencia artificial y que hablar de digitalización no solamente se refiere a la tecnología, no solamente se refiere a la inteligencia artificial. Estuvimos hablando sobre ROS, esta especie de Alexa digital jurídica, ¿no? Que tiene por finalidad agilizar procesos. Pero para que se entienda el verdadero reto que tenemos en la era digital, voy a hacer un breve experimento con ustedes para que se vea lo que voy a abordar el día de hoy, que es cómo los medios transforman nuestra percepción. Y es que los medios de los medios depende nuestra forma de entender los saberes mismos y el alcance que tienen. Entonces, si ustedes me permiten, voy a hacer un ejercicio el día de hoy. Voy a comenzar con un ejercicio y les voy a pedir que vean un video. Pongan ustedes mucha atención a este video, porque les voy a preguntar algunas cosas de este video, ¿de acuerdo? Pongan mucha atención. Fíjense bien. Están a punto de conocerse un sencillo truco. Tiene un nivel de ilusión mucho más profundo. Bienvenidos al truco de la carta que cambia de color, para el que usaremos un mazo de cartas azules y negras. La idea es muy simple. Sencillamente distribuiré las cartas frente a Sara y le pediré que elija y separe algunas de la mesa. De acuerdo. Elegiré esta carta de aquí. Excelente. Sara pudo haber elegido cualquier carta del mazo, pero ella decidió elegir la que ahora está hacia abajo sobre la mesa. Le pediré que mire la carta y nos diga cuál es. La carta que elegí fue el 3 de tréboles. El 3 de tréboles, excelente. Ahora la devolvemos al mazo. Desplegaré el mazo de cartas sobre la mesa hacia arriba y con solo chasquear los dedos, la carta de Sara aún tiene el dorso de color azul. Lo más asombroso de todo es que el resto del mazo ahora tiene el dorso de color rojo. Y ese fue el asombroso truco de la carta que cambia de color. Bien. Espero que hayan puesto atención. Vamos a hacer el ejercicio. No sé, a ver, por ejemplo, Guillermo Hernández Cruz, ¿cómo está? Buenos días. ¿Puede prender su micrófono, por favor? Buenos días. Pues, ¿vio el video? ¿Puso atención al video? Solo vi lo de las cartas. El de las Era lo cartas. que estaba en el video. Bien. ¿Me puede usted decir de qué color es la playera del señor que estaba mostrando las cartas? ¿Era verde? ¿Me pregunta o me afirma? Afirmo, es verde. Es verde. ¿Y la playera de la muchacha? Azul, esa sí, no estoy seguro. No está usted seguro. ¿Se acuerda usted del color del mantel? No. Pero seguro que vio el video. Sí. Pero no se acuerda usted de estos elementos. A ver, vamos con alguien más aquí. Estefanía Carolina, ¿ve usted la playera de la muchacha?
Estefanía a lo mejor tiene problemas con el micrófono. Estefanía, no tengo micrófono, disculpe, pero bueno, recuerda usted era roja, creo. Ok, Estefanía dice pues en el chat que pensaba que era roja. Estefanía, y recuerda usted el color del telón de atrás, había un telón en la parte de atrás. Negro, dice ella. Eladio, ¿usted se acuerda del color del mantel? Y del color, no se acuerda ninguno. ¿No vieron el video? Bueno, esto es muy importante, fíjense bien. Se los voy a volver a pasar, pero les voy a decir una cosa que es muy importante. Este video tiene 4 cambios. 4 cambios. Y van a ver ustedes cómo se dan estos cambios. Se los voy a ir platicando. Esto es esencial. Porque si entienden esta idea, van a ver cómo los medios transforman nuestra forma de percepción de las cosas. ¿De acuerdo? Vamos a ver nuevamente el video. Pongan mucha atención. Vamos a revisar. Están a punto de ver lo que parece un... Permítanme, aquí está. Pero que tiene un nivel de ilusión mucho más profundo. En el primer momento, El truco de la carta que cambia de color ustedes para pueden utilizar ver un mazo de cartas que la azules persona negras. La idea tiene es muy simple. Sencillamente distribuye playera las verde, cartas frente ella a tiene Sara, playera le dice negra, que elija y separe algunas el de ellas mantel sobre es la mesa. oscuro, es bastante casi negro, De acuerdo. y el telón del fondo es azul oscuro Esta también. carta de aquí. Pero él tenía la Sara playera pudo verde, haber ahora elegido la tiene cualquier negra. carta del mazo, pero Y ella que decidió tenía elegir una la que playera ahora está negra, hacia abajo ahora la sobre va a mesa. tener Le verde. pediré que mire Vean la ustedes carta y el nos segundo diga cambio. cuál es. El mantel sigue siendo negro y el telón La del carta fondo que sigue elegí siendo azul fue el oscuro. 3 de tréboles. Pero ahora el El 3 de telón, tréboles digo, el excelente. mantel Ahora va la a dejar de devolvemos ser al mazo. negro oscuro Desplegaré el y mazo de es cartas un sobre café la muy mesa claro. hacia arriba, y con solo ¿Se ve? chasquear los dedos, Y el la fondo, que era carta un de Sara telón aún tiene negro, el dorso de azul cartas. oscuro, Lo más ahora va a asombroso ser de un todo es telón que el azul. resto del mazo ahora tiene el dorso de color rojo. Y ese fue el asombroso truco de la carta que cambia de color. Ahora bien, ustedes se preguntarán qué es lo que pasa con nosotros y por qué estamos percibiendo estas cosas de esta manera. Aquí les voy a platicar de una teoría de un canadiense que se volvió muy célebre por exponer, bueno, de un par de canadienses muy importantes. De hecho, lo que voy a exponer se le llama la teoría de la escuela de Toronto. Es una especie de escuela de Frankfurt americana, pero sobre todo dirigida por un historiador que se llama Harold Adam Innis y un experto en literatura y medios de comunicación que se llamó Marshall McLuhan para algunos. El fenómeno radica en que nosotros sabemos leer y escribir de una manera alfabética. En nuestra mirada estereoscópica, tenemos 2 ojos cada uno de nosotros, cuando ve las letras por separado, desarrolla lo que llamamos un punto de fuga. Es decir, vemos un objeto y desarrollamos el punto de fuga y vemos letra por letra para pronunciar sonido por sonido. Aquí están las palabras visión estereoscópica. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestra mirada se condiciona a observar puntos de fuga. Si yo les pusiera este mismo video a coreanos, japoneses o chinos, ellos no habrían visto las cartas exclusivamente, cosa que nosotros sí hicimos. Ellos estarían más viendo lo que les acabo de mostrar, que son las playeras, los colores. Y la razón de esto es que ellos no tienen una escritura alfabética, tienen una escritura principalmente ideográfica o de ideogramas. Y con esto, precisamente, lo que quiero mostrarles es que el medio que entre lo que es una escritura alfabética y una escritura ideográfica modifica nuestras formas de percepción de la realidad. Ahora, voy a ahondar un poco más en esta idea, pero hacia lo que voy es que los dispositivos digitales y las operaciones en un campo digital, lo que van a hacer también es transformar nuestras formas de percepción. Esta es la tesis y la idea de McLuhan. Y vamos a ver precisamente cómo se va a modificar la actividad jurídica, jurisprudencial, y a partir, sobre todo de la judicatura, a partir de estas operaciones
de nuevos medios de comunicación y sobre todo de la era digital. Para confirmar lo que le estoy diciendo, vamos a hacer un segundo experimento, ¿no? Porque a lo mejor ustedes no les pido que lo crean, estoy pidiéndoles que lo experimenten, por eso les estoy poniendo estos ejercicios para que vean que esto no es una mera teoría. Esto funciona y ocurre en la práctica. Aquí tienen ustedes 4 pequeños balones de fútbol americano. A lo mejor los ven como pequeños puntos cafés con bordes blancos, pero son pequeños balones de fútbol americano. Les voy a pedir que escojan uno, el que ustedes quieran, no les voy a decir cuál que deben de tomar, escojan cualquiera de ellos, ¿no? Pero solamente les voy a pedir una cosa, obsérvenlo fijamente, ¿de acuerdo? Obsérvenlo fijamente. Vamos a ver. Quiero que lo vean fijamente, cualquiera de ellos, el que ustedes escojan. Y díganme qué pasa de reojo con los demás balones. Mantengan la mirada en uno de los balones y solamente mantengan la mirada en ese balón y díganme de reojo qué ven que pasa con los otros balones. Vamos a ver eso. ¿Qué está pasando? A ver, no sé, vamos a ver acá. Adolfo Alarcón, ¿usted qué vio? ¿Qué pasa con esos balones? Buenos días, doctor. Como estoy en el celular, veo los demás balones, o sea, no solamente veo el que... Usted sí ve, sí, a lo mejor es muy pequeño. Muy pequeño. Sí, está muy pequeño. Bien, a ver, alguien más. ¿Usted, Verónica Hernández, usted sí lo está viendo en pantalla de computadora? ¿Quién, perdón? Usted, Verónica, usted sí lo está Sí, viendo en pantalla de computadora. sí, ¿Qué fenómeno percibe usted con esto? Desaparecen los demás balones, nada más. Efectivamente, Verónica, y también aquí lo están mencionando también Jorge Alberto Martínez, Jorge Arturo López y, ok, efectivamente. Esto que está ocurriendo es lo que se llama en griego escotoma, un escotoma. El escotoma es una ceguera y tenemos este fenómeno de ceguera porque el fenómeno de escotoma es precisamente el que, como estoy viendo fijamente un punto, lo demás se desvanece porque nuestra mirada no está acostumbrada a ver estos elementos. En cambio, les voy a mostrar ahora un fenómeno, y ahorita les voy a mostrar primero el fenómeno, y luego vamos a revisar, si ustedes quieren, por qué ocurre esto. Fíjense ustedes, les voy a poner un pequeño video de cómo perciben los orientales y los occidentales cosas. Y ahorita comentamos qué es lo que está ocurriendo y qué impacto tiene esto en una era digital. Esto es un pequeño fragmento de un documental que se llama Oriente y Occidente. Ahí. Oriente y Occidente. Sus críticos contrarios. Realizan diferentes operaciones cerebrales cuando orientales y occidentales ven objetos en una imagen. Básicamente, en la parte trasera del cráneo hay zonas del cerebro asociadas principalmente con la percepción. Así que cuando vemos una imagen, interpretamos todas las formas, figuras y curvas. Y lo que notamos es que... Doctor, no se está proyectando la pantalla. imagen. Perdónenme ustedes. A ver, nuevamente. ¿Pero sí se escuchaba el audio? Solo el audio. Perfecto. A ver, yo creo que ahora sí ya lo... Aquí, ahí ya se puede ver. ¿Ya ven la pantalla? A ver. Oriente y Occidente. Ya se ve y se escucha, ¿verdad? Sí, doctor.
Se realizan diferentes operaciones cerebrales cuando orientales y occidentales ven objetos en una imagen. Básicamente, en la parte trasera del cráneo hay zonas del cerebro asociadas principalmente con la percepción. Así que cuando vemos una imagen, interpretamos todas las formas, figuras y curvas. Y lo que notamos es que el cerebro oriental percibe la imagen como un todo. Y la zona del cerebro que fija su atención a objetos individuales no logra activarse. Pero los occidentales, cuando ven la misma imagen, su cerebro se concentra en las individualidades y la parte del cerebro que analiza la individualidad se activa aún más. Mientras que los orientales ven la imagen como un todo, los occidentales ven objetos por separado. Se estudió el movimiento de ojos de occidentales y orientales mientras veían a un tigre en la jungla. Lo que notamos es que los occidentales se concentran en los objetos sobresalientes. Pasan casi todo el tiempo viendo al tigre, por ejemplo. Y los asiáticos prestan más atención al fondo y alternan su atención entre el objeto central y el panorama. Ven el fondo y ven al tigre. Así que mueven más los ojos. Mueven más los ojos entre el fondo y el objeto. Ven más el fondo y ven más la relación entre el fondo y el objeto central. Ese es el efecto. El pensamiento oriental, la propiedad del objeto varía en relación al lugar en que se encuentre. Así que perciben de diferente manera a un tigre que está en el zoológico o en el circo de uno que está en la jungla. La propiedad del tigre depende del lugar donde se encuentre. A este entorno se le puede llamar campo. Los objetos pertenecen al campo que los rodea, a lo que llamamos situación. Está una persona alegre. La gente a su alrededor también se ve alegre. Al fondo de la segunda imagen luce molesta. Así que la persona sonriente al centro podría estar alegre. ¿Esta persona se ve alegre? Claro, sí. ¿Qué tal esta persona? Sí, también. Diría que está alegre. Está feliz. Pienso que alegre. Sí, está feliz. ¿Ahora qué piensas de esta? ¿Cuál? ¿Es diferente? No lo sé. Está feliz, se ve contento. Está feliz. ¿Qué me dice de este? Él se ve igual, alegre también, sí. ¿Está alegre? Creo que sí. ¿Qué me dices de él? Que está muy feliz. Los occidentales en general tienden a fijarse solo en el centro de la escena, que es el personaje central. Claro, es una prueba, se puede enfocar en el centro y es correcto adivinar los gestos faciales de la figura central. Y luego, aunque el fondo haya cambiado con un fondo de enojo o un fondo triste o un fondo alegre, no les importa mucho eso, lo que significa que realizan una evaluación, desde luego, con base al mismo tipo de expresiones faciales. ¿Esta persona se ve alegre? Sí. ¿Y esta otra persona? No, ella no. Ya que la gente que la rodea no está alegre. Se ve alegre. ¿Y la persona en el centro luce alegre? No, ella no. ¿Por qué?
porque el resto está enojado. Eso creo. Está contento. ¿Y este otro? Parece que está enojado, ¿Por qué? porque solo me está sonriendo. Sonriendo, aunque en ese entorno no se ve alegre. Quizá esté influenciado por el resto. El grupo ejerce influencia, creo yo. Los orientales están influenciados por las alteraciones faciales de los demás, lo que significa que si les presentas un ambiente alegre, la persona alegre en el centro lucirá más alegre que cuando les presentas un ambiente triste o un ambiente neutral. Esto es un cilindro de madera. Lo llamaremos Dax. Entre un cubo de madera y un cilindro de plástico azul, ¿cuál se le podría llamar Dax? Esto es un DAX. DAX. ¿Cuál es DAX? Este es el DAX. Porque son redondos. Yo diría que este, ¿Por qué? porque es la misma figura. No importa el color. ¿Cuál es DAX? El azul. Misma forma. ¿Cuál de estos es el DAX? Aquel. ¿Por qué? Porque ese es curvo y tiene 2 círculos en los lados. Y estos se parecen en forma, pero son de diferente color. Lo escogí por eso. Este. ¿Por qué? Porque es el mismo material. Este. ¿Por qué? Porque tiene la misma textura. Este. ¿Por qué? Porque los dos son de madera. Este es de madera y este también. ¿A qué? Sí. ¿Por qué? Es que son iguales. Es decir, del mismo material. El de madera. ¿Por qué? El material es igual. ¿Otra razón? No. ¿Misma naturaleza? Así es. Sí. Este. ¿Por qué? Es que los dos están hechos del mismo material. Este es, ¿Por qué? aunque son diferentes figuras, no tienen que ser iguales. Eso es lo que creo. Esta diferencia entre el razonamiento oriental y el occidental se puede resumir como la diferencia entre objeto y sustancia. Aquí lo que he querido mostrarles es que hay una forma distinta de percibir las cosas y de entender las cosas. Y esto tiene que ver con el tipo de medios que estemos utilizando. Por lo menos esta es la idea que sostiene la Escuela de Toronto, y hoy en día los teóricos de los medios de comunicación, muchos de ellos están de acuerdo con esta misma idea. Hay un centro en el MIT, bueno, en Massachusetts, junto al MIT, que se llama The Media Lab, el laboratorio de los medios. Y el laboratorio de los medios es un lugar que fundó un señor llamado, apellidado Negroponte, donde veían el tipo de tecnología que iba a aparecer, que se estaba patentando, y estudiaban los efectos posibles en los cambios de percepción de los que utilizaban esos medios. Les acabo de poner precisamente el ejercicio en el que la escritura nos hace ver
objetos muy específicos como los números de las cartas, el color de las cartas, pero perdemos el contexto. En cambio, si vemos esto en el caso de un oriental, el oriental sí ve el contexto, pero no ve el objeto. Si se dan cuenta, incluso el objeto cambia en razón del contexto. Y déjenme ponerles una breve explicación de esto. Hoy hasta van a aprender algo de chino, porque lo que quiero que vean ustedes es cómo funciona la escritura china, o la escritura que es muy semejante a la japonesa y a la coreana. De hecho, toda esa parte de Oriente utiliza mucho esta escritura asiática, que no es alfabética, no son sonidos, son ideogramas. Vamos a ver algunas imágenes para que pueda yo exponer esta idea. El ideograma, en el caso del chino, fíjense ustedes, lo que hace es que el sujeto o la percepción de algo se observe como una totalidad. Quiero que vean ustedes, bueno, ahorita voy a hacer una integración de lo que vimos en la clase pasada, la sesión anterior y esta. Aquí tienen ustedes el modelo lingüístico chino de una manera muy burda. Esto es un método de una joven china que desarrolló esto para enseñar a leer chino rápidamente. El método se llama Chinese Easy o Chinese. La idea es que cuando ven un ideograma, por ejemplo, ven ustedes una pieza de Lego, ¿no? Y es un cubo. Si ustedes ponen dos cubos juntos, no dicen cubo, cubo, dicen columna. Y si tienen dos columnas y un cubo, no dicen columna, columna, cubo, sino que dicen pared o dicen borde o construcción, ¿no? El chino funciona así. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, este signo solito significa ren, bueno, se dice ren, y significa persona. Si yo pongo dos rens, no digo ren, ren, digo kong, que significa seguir en chino. Y si yo tengo dos kongs, digo un kong y un ren, no digo ren, kong, kong, digo song, sino que precisamente es una tercera cosa. Es decir, aunque el signo sea el mismo, ni suena igual, ni significa lo mismo. El signo repetido, el signo ya en 3 repeticiones, el signo cambia el sentido. Entonces, no es que el signo se conserve en un sentido, sino que en el contexto en el que está, cambia. Esto significa grande, esto es persona y esto es mujer. Y no decimos grande, mujer, persona, o la persona, mujer, grande, sino que decimos que es una persona madura. O ese signo significa montaña. Fuego, significa fuego, y esto descansar. Y no decimos la montaña de fuego que descansa, ¿no? Sino que decimos que es un volcán dormido. Esto es lo que hace que el asiático no lea con punto de fuga, sino que contemple contextos de palabras o de, ahora sí como quien dice, leen de bulto, leen de golpe las cosas. Y eso también los lleva a percibir las ciencias y las artes de otra manera. Todo esto que estoy haciendo es una ejemplificación para luego caer en la reflexión de cómo los medios digitales transformarán o ya están transformando nuestras actividades jurídicas y jurisdiccionales. Vamos a ver este video didáctico. This means person. It's not very easy to remember, is it? But try now. See, as a picture, it's much more memorable. Here it is on a poster. You say Superman. In Chinese, they say super person. Madman, mad person. Remember person? The character for big is like a person stretching their arms wide saying it was this big. And of course, a big person is an adult. Or take tree. Here it is. 2 means woods. 3 means forest. Or woman. 2 together, it means argument. 3 of them, it means adultery.
What is this? That's a person, just like a person going for a walk. The character for fire looks like a person, but with two arms on each side, as if she was yelling frankly, "Help, I'm on fire." The shape is actually originally from the shape of a flame, but whatever works for you, allow you to memorize this character. This is a mouse. How about this? You remember this in the film? That's a tree. This is a mountain. The sun. The moon. The symbol for door looks like a pair of saloon door in the Wild West. This is a roof with a chimney. This is a king. Next one, I would like you to tell me what that is. This is water. So what you saw in the video is what I had done until last summer. And from now, we are going to use the animations to show people not only how to recognize each character, but also how to write each character with the correct stroke order. Once you know the top several building blocks, you are able to carry on constructing many more characters. You remember person? If someone walks behind, that means to follow. As old saying goes, 2 is a company, 3 is a crowd. If a person stretches the arms wide, remember what that is? That means big. This person is trapped inside the mouth, just like Jonah inside the whale. That means prisoner. 2 trees together, we have the woods. 3 together, we have the forest. Put the mouth on the top of the tree, that means idiot. It's easy to remember since a talking tree is very idiotic. In ancient China, there was no Starbucks. People rested against the trees. So a squashed person leaning against the tree, that means to rest. 2 fires together, I get really hot. 3 of them together, that's a lot of flames. Set the fire underneath the 2 trees, that means burning. Sun was the source of the light in the ancient China. 2 suns together, that becomes very bright. If you have 3 of them, then you've got a lot of sparkles in your eyes. The sun is coming up above the horizon, sunrise. The sun and the moon shining together, that means tomorrow, after a day or a night. Put a plank inside the door bolt. Put a mouse inside the door, asking questions. Knock, knock, is anyone home? This person is sneaking out of the door, escaping, evading. This is a character of a woman. You remember we saw some women earlier. Actually, this character represents very sad history of ancient China. The sole function for women at that time was to serve domestic service for her men, as well as producing more boys. So the Xin symbol originally was from a woman kneeling on the floor to her men, but in Chinese, our Chinese women are elegant and independent. 2 women together, you found it amusing. It means argument. Again, that shows that in ancient China, there was a gender inequality. Under the roof with 3 generations, inevitably, women, they came out with argument. 3 women together, why it means adultery? That's probably from men's perspective. This woman is underneath the roof. That means peace. In China, in ancient China,
the man would have peace of mind when he had a woman, because she can do his work and also she can produce more babies. A female king is a queen. The fire and mountain together, that means volcano. The mouth of the volcano is a crater. The resting volcano is a dormant volcano. The water coming out from the mouth is a saliva. The door to stop water is a dam. That also means Watergate. That's exactly the same character or same phrases as the Watergate scandal. There are two animations here. The one on the right means a pig. The one on the left is a cow. When a pig is underneath the roof, that means home, because in ancient China, people raised pigs at home. So where the pigs are is your home. The one on the left, where the cow is the prison. Bueno, después de haber visto esto y ver el otro video, donde vemos cómo percibe un oriental y un occidental, creo que podrán ver ustedes precisamente que en la pintura oriental no existen puntos de fuga. Aquí tienen ustedes ejemplos de pintura japonesa, donde no hay un punto de fuga. Son más bien como pinturas planas o visiones genéricas. Sin decir que probablemente sean dibujos de niños, son dibujos bastante complicados, pero no tienen un punto de fuga. Ven ustedes, por ejemplo, esto es pintura coreana. Tenemos personajes con actividades, algunos pequeños detalles de la gente, pero es una imagen plana sin profundidad ni fondo de perspectiva, cosa que sí existe con esta pintura que es occidental, de una civilización que sabe leer y escribir alfabéticamente. Ustedes pueden ver las sombras, las texturas, cosa que no ocurría ni aquí ni acá. No quiere decir que sea mejor o peor. Estoy explicando que es distinta en razón de sus contextos y de los medios. Al observar pinturas de la sociedad oriental, se puede notar que las hicieron desde un punto de vista externo, la cual es una técnica totalmente diferente en comparación a la perspectiva occidental. Con su perspectiva, tienes que usar el punto de vista del observador y una vez que lo encuentras, no te puedes mover. Realmente tienes que experimentar que estás parado frente a las imágenes. Con base a esa suposición, ellos dibujan de manera tridimensional como en las imágenes de perspectiva occidental, mientras que en las pinturas orientales, por lo general, pareciera que el pintor voló por los aires tratando de capturar toda la información visual. Ven ustedes, estas son pinturas del estado de Guerrero. Si se dan cuenta, esta pintura se parece más a esta pintura o a esta de acá. No hay punto de fuga, son personas, algunas con sombrero, otras sin sombrero, hombres, mujeres. Vemos las vestimentas, sus actividades, algunos animales, pero aquí están rompiendo una piñata, aquí están llevando un ganado, aquí están los voladores de Papantla. Y vean ustedes esta pintura, no tiene tampoco punto de fuga. Esta idea de la carencia del punto de fuga la entiende muy bien, por ejemplo, Diego Rivera, cuando hace el muralismo mexicano. Va mucho en esta línea, entiende que aquí no hay puntos de fuga, sino que todo se percibe como una totalidad. Vale. Como el oriental ve todo en contexto, no lo ve puntualmente, también su forma de concebir el derecho es en contexto. Les voy a poner un ejemplo de cómo es el código penal japonés, a diferencia del código penal mexicano.
Vamos a ver un ejemplo. Déjenme ponerlo acá. Fíjense, ese es el artículo 126. Ahí está. Fíjense cómo dice el artículo. Será castigado quien dañe vía férrea o las señales de vía en el caso de trenes o tranvías, o dañando un faro provoque el vuelco o la destrucción de un tren o tranvía causando la muerte de personas. Fíjense que el código no se limita a un acto, sino a las consecuencias vinculadas con ese acto. Se debe de ver el contexto. A una persona que daña una vía de comunicación, pues se le sanciona por haber dañado la vía de comunicación. Pero si de pronto hay muertos por un evento que pase posterior a este, difícilmente se podría conectar el que haya dañado la vía de comunicación con la muerte, ¿no? Si yo le pego un letrero porque choqué y cayó el letrero, o simplemente en alguna cosa de mi casa cayó y le hizo pedazos un letrero. Si de pronto ese letrero evita que haya un accidente y unas personas mueren, ¿no? Parecería que a mí me van a culpar por haber dañado la muerte de las personas, porque eso es consecuencia de haber dañado la instalación, el aviso o la señal, ¿no? En la vía. En nuestro sistema esto no ocurriría de esta manera, pero es para que vean ustedes que varía, ¿no? Fíjense, no es punible la acción realizada conforme a una ley o reglamento en el ejercicio legítimo de una profesión. Si la acción realizada, esto es el 35, va más allá de los límites de la defensa, la pena puede ser atenuada o excluida completamente en atención a las circunstancias, es decir, al contexto de una situación. Bueno, como verán ustedes, estas formas, estos medios, transforman nuestra manera de percibir los problemas y los asuntos de la realidad. De una manera, esto que les he estado explicando, tiene una base teórica muy importante. Les mencioné hace un instante a Marshall McLuhan y a Harold Adam Innis. Ahorita voy a platicar un poco más de ellos. Pero les diría que en síntesis, el asunto lo podemos revisar con una teoría de un autor francés que se llama René Sassot. René Sassot lo que dice es que todos nacemos seres humanos, todos somos exactamente iguales. Todos tenemos la misma carga genética. Todos tenemos la misma carga cromosómica y nuclear. Sin embargo, cuando esa carga cromosómica o nuclear es sometida a una serie de actividades, por ejemplo, leer escritura alfabética o leer escritura ideográfica, esas formas, estas bases se van modificando, de tal manera que incluso nuestro aparato psíquico, la forma de comprensión de la realidad misma, se ve modificada por esas operaciones orgánicas o somáticas que transforman el primer nivel nuclear o cromosómico. Es decir, todos tenemos las mismas cualidades. Esto es lo que hace que incluso cualquier niña y niño pueda aprender lo mismo que otro. Pero el entorno cultural es muy importante. De tal modo que si yo tengo un niño occidental y lo mando a China, y tengo un niño chino y lo mando a Occidente, el ambiente va a modificar los comportamientos, los aprendizajes somáticos y orgánicos van a acabar modificando sus aspectos psíquicos. De tal forma que no importa el origen, sino la modificación del entorno que está ocurriendo.
Cuando apareció la escritura, se modificaron los entornos. Cuando apareció la rueda, también se empezó a modificar el entorno. Cuando empezó a aparecer sistemas de riego, sistemas hidráulicos, el agua en las ciudades, cuando empezó a haber transportes, ¿no? La domesticación de animales como caballo, chivos, puercos. Toda esta idea va generando un cambio, porque son los medios en los que nos movemos, y va transformándose. Esto es lo que estudia la Escuela de Toronto. Y en particular les quería comentar a este señor Harold Adaminis, que es el fundador de la Escuela de Toronto, y a Marshall McLuhan, autor de una obra llamada Galaxia Gutenberg, haciendo referencia a que con la imprenta de Gutenberg también se ha generado toda una forma de percepción nuevas, ¿no? Los elementos culturales son medios ambientes que asimilamos. Así como este camaleón que ven ustedes aquí, que con el lente verde se vuelve verde y ahora con el rojo se vuelve rojo y con el morado se vuelve morado. Dice McLuhan y Harold Adaminis que nuestra mente se modifica dependiendo el medio que está utilizando. Y obviamente las formas de desarrollarse en el mundo son distintas, ¿no? Harold Adaminis descubre esto siguiendo unas teorías de unos estudios que hizo Thorstein Veblen, que es un economista norteamericano. Él se da cuenta que cuando empieza la segunda revolución industrial, la del trabajo en línea, el trabajo sistematizado en producción en línea, dice que la gente empieza a sistematizar su propia vida de una manera metodológica y mecánica. Y entonces dice que esas formas de trabajar modifican la mente de la gente. El trabajar de una manera lineal en línea, por hacer producción en línea, cambió los hábitos e ideas de aquellos que trabajaban con máquinas. Y esto es un fenómeno interesante, porque Adam Innis desarrolló la teoría de que los medios son extensiones tecnológicas de la mente. Y nuestra conciencia se va ajustando y modificando a estas ideas. Esto también llevó a Marshall McLuhan a escribir un libro que se llama El medio es el mensaje, aunque mucha gente lo lee como el mensaje. Y de hecho, la frase más célebre es que el medio es el mensaje. En razón de que si queremos entender por qué pensamos como pensamos y por qué estamos trabajando las cosas como las estamos trabajando, hay que entender los medios que estamos utilizando. Todo esto se explica muy bien en este libro de Harold Adaminis que se llama Imperio y Comunicaciones. Les voy a poner un ejemplo de lo que plantea Innis en esta obra. Bien, vamos a hacer un ejercicio más. Vamos a ver, si quieren pongan aquí en el chat, vamos a hacer un ejercicio, pongan cosas que estén relacionadas con el antiguo Egipto, ¿no? Ya sea que digan el nombre de algún faraón, alguna reina, a ver, ya, Eladio puso pirámides, muy bien Eladio, ¿qué más? ¿No? E incluso Eladio, ¿te sabes el nombre de alguna pirámide? Vamos a ver. Bueno, aquí ya pusieron Horus, Cleopatra, Esfinge, muy bien. Jeroglíficos. ¿El nombre de alguna reina o algún faraón? Bueno, ya pusieron Keops y Cleopatra. Isis, alguna divinidad. Muy bien. Ramsés, perfecto. Fíjense, ya tenemos una lista ya casi de 10 factores. Ahora les voy a hacer una segunda pregunta. Denme el nombre de un dios o alguna diosa o algún gobernante fenicio. Como los fenicios son famosos porque andaban comerciando en todo el Mediterráneo en sus naves, ¿no? Pero a ver, ¿quién me puede dar el nombre de algún fenicio? Ya no está tan fácil, ¿verdad? Fíjense que esto es lo que dice Harold Adaminis en su libro Imperios y Comunicaciones. Dice,
Los dos pueblos, los fenicios y los egipcios, escribían en papiro. Pero miren ustedes, el papiro tiene una peculiaridad. El papiro es algo que ustedes pueden escribir en él, lo pueden enrollar. Vamos a ponerlo así, como los enrollaban ellos, y lo pueden meter en su bolsa e ir a cualquier parte. Yo puedo irme con mi papiro. Pero el papiro tiene una duración muy efímera. Piensen ustedes lo siguiente, ¿cuánto pueden ustedes leer de sus libros de primaria? Tienen todavía, no sé si conservan los libros de la Secretaría de Educación Pública cuando estudiaron en la primaria, o si los llegaron a ver después de algunos años, ¿cómo están? ¿Se pueden leer claramente ya, o la tinta se ha deteriorado? O sea, ¿cuánto les gusta que dure un papiro a lo largo del tiempo? O sea, tenemos bibliotecas enteras que se hayan escrito con papiros. La verdad es que no, el papiro es un medio muy efímero. Trasciende, fíjense, dicen Innis y McLuhan, que trasciende el espacio, porque lo podemos llevar a cualquier lugar de una manera rápida, ¿no? Yo lo puedo guardar con un papelito, lo puedo doblar, tengo algo escrito aquí, y lo pongo en mi bolsa y me lo puedo llevar. Pero al paso del tiempo, se va deteriorando, se va perdiendo. Si se moja, si hay lluvia, si de pronto hay fuego, pues el papiro desaparece. La erosión del viento lo va deteriorando. Ahora bien, dice Innis, hay una cosa distinta que utilizaron los egipcios que no utilizaron los fenicios, y fue la piedra. La piedra, pues imagínense ustedes una piedra, imagínense que yo escriba aquí atrás, en mi pared. Bueno, esta es la roca, pero imagínense una pared que escriba con jeroglíficos, como lo hicieron los egipcios. Lo que tenemos de los egipcios son textos que estaban escritos en los muros. ¿Y por qué pasó esto? ¿Por qué lo sabemos hoy? Porque ciertamente no es fácil llevarse un muro de un lado al otro. El muro, la piedra, no trasciende el espacio, pero trasciende el tiempo. Puede durar varios miles de años. De hecho, tenemos escritura de más de 4,000 años de antigüedad en Egipto. Podemos leer escritos de hace 4,000 años. Esto es una cosa maravillosa. Leemos lo que alguien escribió en una pared. Y fíjense que, dice Inés, los fenicios tenían una religión en la que pensaban que cuando uno moría, se acababa la vida. Ya no hay más allá. No hay más allá. En cambio, el egipcio desarrolla la idea de un mundo después de este mundo. Hay una idea de trascendencia. Y la idea, dice Innis, esto puede ocurrir en esa civilización porque cuando tú puedes ver algo que ha sido escrito 2,000, 3,000 años antes, puede trascender. Entonces tu mentalidad cambia. Ahora bien, vamos al punto. Todo esto para que vean ustedes cómo los medios nos modifican. Estamos en la era digital. Tenemos teléfonos celulares. Yo les decía que este está considerado el invento más importante de la humanidad después de la escritura. Es un aparato que nos conecta con el mundo. Las redes, el internet, podemos tener acceso a bibliotecas enteras. Podemos comunicarnos en este mismo instante, aquí y ahora, con gente que está en China, o en Australia, o en Papúa Nueva Guinea, si encontramos la conexión satelital adecuada. ¿Cómo este medio cambia nuestra vida? Piensen ustedes, solamente piensen ustedes, imagínense esto.
Este aparato apareció en el año 94. La gente que nació, los millennials y los centennials, ya nacen con esto, ya viven con esto. Pero hablen ustedes con personas que nacieron antes, en los años 80, en los 1970, sus tíos, sus hermanos mayores. Para hablar, cuando uno salía de su casa, tenía que buscar un teléfono público o ver si alguien le prestaba un teléfono privado. Y eran llamadas de 3 minutos. Pues claro, uno puede extenderse si metía más monedas, ¿no? Eran 20 centavos por 3 minutos. Luego subió a $1 por 3 minutos. Hoy en día, ustedes pagan el uso de la red y pueden hacer todas las llamadas que quieran, todo el tiempo que ustedes quieran, sin un límite. Pero fíjense que, por ejemplo, y esto los va a llevar a entender muchas cosas del mundo actual. Yo recuerdo cuando yo era chico, iba yo a la escuela y nos pedían que hiciéramos una tarea, no sé, sobre la independencia de México. Entonces, yo llegaba a mi casa, tenía que comer y rápidamente, en algún momento, pedir dinero a mis padres para que pudiera ir a la papelería a comprar una monografía, una estampita, un papel o una hoja carta que tuviera el tema de la independencia desarrollado. Era como comprar una hoja de una enciclopedia. Si teníamos suerte, tal vez en nuestra casa podía haber alguna enciclopedia. O tal vez alguna tía, algún tío con una enciclopedia podía prestarnos ir a su casa y leer la enciclopedia. Eladio habla de las láminas. Efectivamente. Rodrigo Sandoval ya encontró al dios Baal y Ayam. Muy bien, Rodrigo. Pero no los tiene usted tan a la mano, ¿sí? Bueno, a lo mejor a Baal sí, porque aparece hasta en el maleficio de Sergio de Alonso. ¿Cómo se llama este hombre de las telenovelas? Algo Alonso. Ernesto Alonso. Ernesto. Sí, Ernesto Alonso, recuerdo cuando salía en esa película, en esa serie, esa telenovela que se llamaba El Maleficio, ¿no? Salía adorando a Baal, ¿no? Bueno, pero bueno, es un dios fenicio. Bueno, les decía yo que cuando uno iba a la primaria, pues uno tenía que ir a comprar sus monografías o tenía que ir a copiar, ¿no? Dicen que ahora los estudiantes nada más copian y pegan. Bueno, nosotros hacíamos lo mismo. No pegábamos, pero sí copiábamos, porque y pegábamos, a lo mejor pegábamos las estampitas en la hoja de papel, pues porque era lo que las acompañaba, ¿no? Sí cortábamos y pegábamos, pero también transcribíamos, porque no había forma de copiar el texto tal cual, hubiera sido muy bueno. Pero la idea era esa, transcribir para medio leer la información y de ese modo enterar esto. Pero fíjense que había todo un proceso. Hoy en día, ustedes dejan una tarea, o yo les digo, puedo decirles, a ver, para la siguiente sesión, lean ustedes las primeras 5 páginas de la teoría pura del derecho, ¿no? Y ya ustedes aquí, en el teléfono, antes de que acabe esta clase, ya están buscando teoría pura del derecho, a ver si hay un PDF o si está el texto, y ven las primeras 4 o 5 páginas, y antes de que yo acabe, entonces me dicen, oiga, ¿es el que se titula tal? Y entonces yo diría, sí, así es. Y claro, ya lo traen ustedes y dicen, ya tengo aquí la tarea hecha, ¿no? Ya la tengo, hasta pueden encontrar videos o resúmenes, o tal vez hasta un podcast de lo que se trata eso. Pero lo interesante es que todo lo tienen más rápido. Si se dan cuenta, el medio digital acelera el proceso. Los medios digitales aceleran procesos. No es tanto que sea mejor, pero sí es más rápido. Yo de todos modos tengo que leer para aprender lo que están dejándome leer. Entonces, como verán ustedes, el medio modifica nuestra percepción. Si ustedes me preguntan por qué hoy la gente, los centennials o los millennials, no tienen estas aspiraciones de tener una casa o comprar un coche o bien más o menos al día, porque las condiciones de desarrollo económico no son las mismas que teníamos nosotros o nuestros hermanos mayores o nuestros abuelos, o nuestros padres y abuelos.
las condiciones son más difíciles económicamente hablando y los trabajos tendrían que ser más especializados para poderse calificar más y poder ganar uno más dinero. Pero hoy en día lo que está ocurriendo es que hay mucha gente que incluso ya no está teniendo trabajo porque hay sustituciones de máquinas. En una época había gente que estaba en los estacionamientos cobrando los boletos de estacionamiento y recibiendo los boletos del estacionamiento para salir del estacionamiento. Hoy la sistematización mecánica en cajeros de automáticos de boletos de estacionamientos se ha sistematizado, ¿no? Ya no tengo que contratar a alguien para que lo haga, ¿no? Y eso deja sin empleo a mucha gente. Pero bueno, claro, la idea es, bueno, esa gente tendría que hacer otra cosa y buscar otras formas de hacer otras cosas que no sean ese tipo de trabajos. Entonces, quiero que vean ustedes cómo nuestra vida se ha ido modificando. Nuestra vida se modifica a partir de los medios. Y vamos a revisar en unos minutos más cuáles son estas modificaciones digitales o que la vida digital le está haciendo al mundo jurídico y al mundo del derecho. Pero si ustedes me permiten, hagamos un breve receso de 5 minutos, no más de 5 minutos. Yo tengo las 10:06, ahora van a ser 10:07, pero ¿qué les parece si nos vemos entonces a las 10:12? 10:12 para seguir platicando de este tema. ¿Les parece? Solamente 5 minutos. Les agradezco su generoso tiempo.
Bien, volvemos a la sesión. Les comentaba que los medios modifican nuestra percepción. Y ahora voy a dedicarle la siguiente sesión, esta parte de la sesión, a revisar qué competencias se han estado estableciendo en nuestra nueva época de conocimiento digital. Habíamos estado hablando del robot Ross e incluso platicamos sobre la posible incursión de robots. Si ustedes recuerdan, platicamos. Déjenme. Ahí se ve Ross, ¿verdad? ¿Se ve o no? Ahora déjenme compartir nuevamente. Luego creo que la pantalla sí se ve, pero ahí está. Hablamos del robot Ross, que en realidad es una especie de Alexa. Y estábamos comentando sobre la posibilidad de la idea de aparecer, bueno, de que aparte que se dieran juicios en línea. Fíjense ustedes, en Estonia, bueno, alguien que fue el presidente del Tribunal Superior de Justicia de San Luis Potosí, está haciendo su tesis doctoral sobre algoritmos y sobre jueces robot. En Estonia, en 2019, este señor Ott Pelsberg, director de datos del gobierno de Estonia, tenía en aquel entonces 28 años, ahora tiene los primeros 30, fue contratado por el gobierno estonio, eso fue en agosto del 2018, o sea, esta noticia es de hace 3 años, pero propiamente habla de una cosa que ocurrió hace 4, que fue la contratación de este señor Otto Pelsberg para implementar inteligencia artificial en varias dependencias y ministerios gubernamentales para simplificar procesos, para simplificar, o más bien acelerar los procesos, hacerlos más sencillos y más rápidos. Esto, cualquier trámite que tenga que hacerse, sacar licencias, actas de nacimiento, actas de matrimonio, permisos, todo ese tipo de documentación o trámite ante una oficina de gobierno, si se logra sistematizar, podría ser algo muy bueno. Y se le encarga dentro de todo este proceso implementar la inteligencia artificial en juicios menores, ¿no? Es decir, aquellos en los que tienen disputas de menos de 7,000 euros. Menos de 7,000 euros. Estamos hablando, si el euro está como en 22 pesos, vamos a poner que está en 20, como el dólar, bueno, es un poquito más arriba del dólar, pero vamos a poner que está en 20, tipo de euro. Estamos hablando de, si yo mal no recuerdo, 20 por 7, serían 140,000, no, 1,400,000 pesos, más o menos, ¿no? ¿Sí? Más o menos esto, ¿no? Si 1,000 euros son como 200,000 pesos, 7 son como 140,000 pesos más o menos. Creo que por ahí va. 140,000 pesos, perdón, o sea, de menos de 200,000 pesos. 7 por 4, no, 7 por 2, son 140,000 pesos. Si ustedes se dan cuenta, son menos de 200,000 pesos, menos de 300,000 pesos lo que haya en un juicio. Entonces, no lo ven que sea tan complicado. Y esa es una de las modalidades, a lo mejor habría que ver. Esto solamente es una nota que salió en junio de 2019. Hay otra nota sobre que en China también se hicieron juicios de menos de $1,000, una cosa así por el estilo. Pero se estaban encargando a diseñadores y a ingenieros, a programadores, para que hubieran algoritmos de resolución de estos asuntos, ¿no? Les decía, por ejemplo, un divorcio o una solicitud de una constancia, una fe,
pues si se presentaban los documentos y la jueza o el juez los veía, pues podía dar constancia de esto. Ahora, ¿se puede robotizar una decisión judicial? Siempre y cuando no haya márgenes de análisis discrecional circunstanciado, ¿no? Es decir, que no haya posibilidades de circunstancias que atenuaran o modificaran estas concepciones y estas consideraciones. De acuerdo a los estudios sobre estas formas nuevas de razonamiento generadas por la era digital, vamos a ver algunos aspectos. Por ejemplo, en el caso de la litigación o del litigio, aquí puse algunas actividades o operaciones que se hacían de una manera y ahora se están haciendo de otra. Pero, por ejemplo, todo lo que es investigación legal, legal research y revisión de documentos, hoy en día puede hacerse de una manera mucho más rápida y ágil que como se hacía con anterioridad. Hoy las redes sociales nos dan un acceso importante. Tenemos un acceso muy importante a generación de información rapidísima, ¿no? Y, por ejemplo, Legal Research, piensen ustedes en el caso del Tribunal Electoral o piensen ustedes en el caso del Semanario Judicial de la Federación, la búsqueda de resoluciones, jurisprudencias, hoy en día es rapidísima. Había una época en que tenía que hacerse lectura de varios tomos antes de encontrar la jurisprudencia que necesitábamos. Había anuarios, ¿no? Y a veces eran varios tomos en un año donde estaban las resoluciones y uno tenía que ir buscando en el libro la jurisprudencia necesaria. Era trabajo de investigación legal que podía llevar varias semanas o varios meses en algunos casos, ¿no? O si la jurisprudencia que se buscaba no estaba en el tomo del año pasado, pero estaba en un margen de algunos años y no se recordaba exactamente cuándo, cómo y dónde, pero había que investigar esa documentación. Hoy en día la investigación legal es mucho más rápida. Les digo, vean ustedes, si ustedes entran a la página del Tribunal Electoral o del Consejo de la Judicatura, ahí están todos los acuerdos, las circulares, y también si entran ustedes a la Semanario Judicial de la Federación pueden encontrar toda la información. Incluso me parece que ahora ya la tienen correlacionada con doctrina. Entonces pueden ustedes encontrar fundamentos teóricos de algunas resoluciones. Y también, pues, pueden combinarla, ¿no? Entonces, lo que es investigación legal y revisión de documentos, la normatividad jurídica, pueden ustedes indagar en toda la legislación nacional. En toda la legislación nacional pueden indagar terminología o el término, el vocablo tal, ¿no? Por ejemplo, podrían ustedes indagar recaudación de votos, ¿no? O conteo de votos, no solamente en leyes electorales, sino todo lo que hay en todas partes. Incluso también el sistema LexisNexis o algunos sistemas de búsqueda. LexisNexis, por ejemplo, se les mencionó, es un sistema que les hace búsqueda de palabras a nivel internacional en todas las publicaciones que hay y pueden ahí hacer una investigación mucho más amplia, ¿no? Lo que llamamos manejo de proyecto es el que cuando alguien tiene un asunto, un cliente llega y pide que se le lleve un asunto, se le puede asignar a una persona y puede dársele un seguimiento, precisamente manejar el asunto, ver las propuestas que se le pueden hacer, puede ir viendo su estrategia, el cliente ya no tiene que estar pidiendo citas, pueden ustedes estar subiendo, están ustedes en un despacho o están en hoy en día incluso los tribunales y las salas algunos tienen páginas donde la persona interesada, si tiene los códigos, las claves, puede ingresar y ver el avance de su expediente. El expediente está digitalizado. Esto no ocurría antes, o sea, para yo enterarme cómo iba mi asunto, tenía yo que pedir una cita, presentarme en el lugar físico, ver si me dieran el documento
Sí, pero hoy puedo verlo digitalmente, incluso puedo revisarlo digitalmente y hasta copiar y pegar en otro documento lo que me puede ir interesando sobre el documento. Todo esto incluso cuando alguien va litigando o uno no lleva litigio, pero puede ser contratado para apoyo de la litigación, hay abogadas y abogados que pueden contratar servicios de otros expertos que manejen esta cantidad de indagación de información. Divulgación electrónica, ya lo acabo de mencionar, en cuanto que yo como interesado puedo enterarme, ¿no? Se puede divulgar al interesado la información. Y también puede haber una divulgación de la información que vaya resolviéndose en las vías. Por ejemplo, yo no sé si ustedes lo sabían, se habla mucho sobre el asunto de Gertz Manero y que revisó el proyecto de Pérez Dayan. Fíjense que yo no sé si ustedes lo sabían, pero en la Corte, la Suprema Corte de Justicia, da un acceso o uno puede consultar cómo se van elaborando los proyectos, sin decir necesariamente que ese sea el proyecto final. Pero esto me enteré hace unos días, gente que trabaja en la Suprema Corte de Justicia, que hay una página donde uno puede ir viendo cómo se van construyendo los proyectos que se van a discutir en sala o en el pleno. Pero esto es el punto importante, que no es que Gertz Manero haya pedido el proyecto, ¿no? Él puede acercarse y revisar cómo viene el proyecto, o sus subordinados pueden revisar cómo viene el proyecto. Y puede haber una discusión sobre esto, ¿no? Pero no es que se esté filtrando ni que le estén demandando el proyecto para un visto bueno, ¿no? Estas son las cosas que vivimos en la era digital. Hoy en día cualquier persona interesada puede acceder al proyecto, puede ir revisando cómo van dándose las cosas e incluso, pues no es que se puedan influir, pero sí pueden ir pensando o pueden ir adaptando sus tácticas. Y esto nos lleva a otra parte donde vemos que si se están resolviendo y los elementos se van sesgando en una dirección, pues vemos qué tácticas podríamos ir previendo o qué tácticas podrán tener las y los postulantes, o bien podríamos empezar a ver formas en algunos procesos, etapas de negociación, ¿no? En la que podemos llegar a un punto en el que, oiga, ya no continuemos, vamos a tratar de llegar a esto con una amigable composición o algún arbitraje o algún medio alterno de resolución de conflicto, ¿no? Puede ser. Y obviamente en la táctica o la negociación también se puede repensar mucho este campo de la defensa. Es decir, lo que antes era un misterio, uno tenía que esperar a la audiencia para ver cómo se iba a resolver. Hoy en día, con los medios digitalizados, podemos ver el proceso y el armado del asunto mismo. Esto es algo que va modificando el mundo digital. En cuanto a transacciones jurídicas, pues hoy podemos ir revisando una debida diligencia. Vamos a pensar en algunos despachos, en algunas firmas, los clientes, ya no es que lo vean en el Poder Judicial, sino que los clientes pueden ver cómo van trabajando su asunto los y las postulantes. Algo que creo que es importante con respecto a la información que la judicatura ofrece y presenta a los interesados. Existe un fenómeno que llamamos justicia abierta. Es decir, no hay nada que se esté resolviendo en lo oscurito, sino, valga la expresión, sino que la documentación, la información se puede observar, se puede estudiar, se puede analizar en ese contexto de que la autoridad lo deja ver, ¿no? Está viendo cómo va resolviendo el asunto, cómo se va a presentar, cuáles son las tendencias de la resolución. Y esto, incluso para las y los postulantes que están llevando el asunto, pues pueden ir llevando y dando un servicio de debida diligencia para esto mismo. La investigación legal, ya lo habíamos mencionado hace un instante, pero incluso se pueden ir haciendo gestiones y transacciones por vía digital, ¿no? Hay cosas que tal vez muchos de nosotros no hemos superado, y hoy en día, por ejemplo, muchos centennials
dicen que hacemos actitudes de tal año, ¿no? Dice, le decía yo a mi señor el fin de semana, le digo, si quieres vamos y hacemos una reservación en tal lugar. Me dice, bueno, está muy bien. Y le digo, pues mira, está aquí como 3 cuadras, si quieres pasamos, hacemos la reservación una vez. Y me dice, ¿para qué pasamos? Hazla por teléfono. Digo, pero es que nadie contesta, ¿no? Le marco, ¿no? Me dice, estamos en la era digital, puedes hacer una reservación en línea. Y sí, efectivamente, hay varios restaurantes, entre ellos al que queríamos ir, que había reservaciones en línea. Y si no se podía reservar en línea, era porque tenían límites de tiempo. Dice, uno puede hacer reservaciones al día siguiente, para el día siguiente, pero no para el mismo día. Esto, fíjense, que nos lleva a repensar y a replanear nuestras actividades. Se pueden manejar y hacer transacciones, pero también hay formas ordenadas para hacer las transacciones, ¿no? Para que algo sea ordenado, hay quien te dice, muy bien, me puedes hacer una reservación, pero hazla con 24 horas de anticipación, por ejemplo, 8 horas de anticipación. Todo esta tecnología nos ayuda a repensar las formas de negociación y de algún modo, mientras más datos tenemos sobre algunos asuntos, se pueden ir haciendo redacciones ajustadas a la medida de cada caso particular. Tenemos acceso a documentos administrativos, podemos incluso, si hay algún aspecto que no tengamos nosotros pleno conocimiento de él o tengamos algunas dudas, podemos tener ya asesoría legal en línea. O fíjense de que podemos buscar algo sobre el tema que estemos trabajando. Por ejemplo, por decirles algo, no sé, equidad de género en materia de candidaturas. Pues sí, tengo que trabajar el tema, pero entonces, ¿qué es lo que hago? Pues puedo ir y buscar el tema en la red. O bien, podría contratar sitios web que proporcionen la información a veces gratuitamente o a veces pagando. Esto es muy interesante porque hoy la información es muy importante. La información es poder. En la medida que ustedes estén informados sobre los asuntos, tendrán más posibilidades de decidir en qué sentido se resuelve y en cuál no. Entonces, todavía no tenemos grandes negocios, en México no tenemos grandes negocios de asesoría legal, pero podríamos tener algunos despachos o algunas universidades, podrían generar, y esto ya ocurre en algunas partes de los Estados Unidos y en Europa, que las instituciones académicas, por ejemplo, tienen expertos y algunos despachos, algunas firmas importantes tienen servicios en línea para resolver preguntas o conflictos rápidos o alguna observación mediana en la que una persona que quisiera saber más o menos qué podría o de qué va un asunto u otro, podría en ese caso detenerse, hacer la consulta y tener una asesoría legal en línea, ¿no? Y también esto nos puede llevar a una evaluación de riesgos. Hay expertos que pueden ser consultados en línea para poder evaluar riesgos sobre algunos asuntos o algunas situaciones. Y uno podría irse informando sobre esos aspectos de riesgos y cómo protegerse de los riesgos. Como verán ustedes, con todos estos elementos, tanto la litigación como transacciones legales, van modificándose hoy en día como se van haciendo antes. Piensen ustedes que hay algunos despachos, algunas firmas, que hacen servicio por tiempo. Y a veces era muy costoso porque pues, pasaban tiempo investigando. Pero con los sistemas digitales eso baja costos y agiliza procesos. Antes muchas firmas estaban pensando cómo mantener un cliente, cómo llevar los asuntos de una manera que uno pudiera ir prorrateando ciertos pagos a lo largo del tiempo. Pero precisamente ya con estos medios digitales los costos bajan. Los costos bajan y una persona puede, en vez de tener un gran despacho, una firma grande,
puede ir contratando servicios particulares, individuales. Vamos a hablar ahora, no sé si hasta este punto hay alguna duda o algún comentario que quieran hacer sobre esto mismo. Perdón. Vilex, el diccionario jurídico del TEC de Monterrey. Ramiro dice, hay varias herramientas así. Buscador jurídico de la Suprema Corte de Justicia, el que yo menciono, el Vilex. Vilex es otro, efectivamente está LexisNexis. El diccionario jurídico del TEC de Monterrey, no lo conozco, pero es un diccionario en línea. Ramiro. Es interesante esto. No había tenido la lectura de estos chats. Muy bien. Bueno, ahí tienen ustedes un ejemplo de esto. Incluso aquí en el Tribunal Electoral se está haciendo una especie de diccionario de términos que a la gente le pueden parecer complejos, ¿no? Se estaba trabajando esto como un medio de resolución de casos. Entonces, diccionarios jurídicos puede ser interesante que estén implementando. No sé qué tan avanzado va a estar esto o si vayan a continuar con el proyecto, pero la idea era esa, era como crear un vocabulario básico para la gente. El doctor David Cienfuegos, cuando estaba yo en el Instituto de la Judicatura Federal, más o menos por el año, por el 2014, hizo un diccionario jurídico, incluso con algunos temas que no habían aparecido en diccionarios jurídicos como el de la UNAM. O hacer toda esa información de una manera más sintética como un diccionario jurídico rápido y que sea de rápida consulta. Pero hoy en día en la red, pues, ¿para qué queremos un libro como un diccionario, ¿no? De hecho, ahora que ustedes no están pasando bien para contárselos, pero estamos mis hermanos y yo desmantelando un poco lo que era la biblioteca de mi padre, que ya murió. Era una biblioteca grande, no es precisamente el Fondo de Cultura Económica, pero sí tenía por lo menos una pequeña habitación cubierta de libros. Y mucho de lo que ya estamos desechando y nadie lo querría, son atlas, por ejemplo, de 1970, donde existía un mapa de la Unión Soviética. Hoy en día ya no existe la Unión Soviética, ni muchos países tienen los nombres que tenían en aquel entonces, ¿no? Yugoslavia, que aparece en el mapa, ya no existe actualmente, ¿no? Y algunos países de África tampoco existen ya. Algunos países de Medio Oriente también se han modificado, o algunos ni aparecían en el mapa, ¿no? Bahrein o Qatar. Hoy son potencias económicas muy importantes, pero en los años 50 y 60 pues no lo eran. Y entre ellos, pues obviamente mucho diccionario, encontrar el pequeño Larousse ilustrado, el pequeño gran diccionario por Rúa, enciclopedias, unas cantidades de enciclopedias. Había una enciclopedia de principios del siglo XX, una que es la enciclopedia hispanoamericana. Y les decía, yo incluso intenté donarla a un par de bibliotecas. Y me dijeron, pero señor, ¿para qué querer llenarnos de esto? Esto ya debería estar en un museo. Hoy en día la gente ya no guarda enciclopedias de papel. Solamente que uno quiera adornar su oficina con libros, pero de allí en fuera, ¿quién quiere una enciclopedia de papel? Cuando la red le permite a uno tener acceso a todas las enciclopedias que están en línea y tiene una posibilidad de ese tipo. Estas son cosas que se han ido transformando estos días. A ver, ya me está cortando el tiempo. Déjenme terminar la exposición sobre estas cosas que han ido modificándose en el mundo jurídico. Perdón, esta no es. Acá está. Entonces se ve la pantalla. Tecnologías disruptivas legales. ¿Qué es esto de una tecnología disruptiva legal? Son precisamente tecnologías que nos llevan a pensar o trabajar lo legal de otra manera.
Por eso se le llama disruptivo, como que rompemos con lo que veníamos trabajando y empezamos a hacer otra cosa totalmente distinta. Fíjense ustedes lo que estaba marcando este estudio que se hizo, automatización de la documentación, las demandas o los expedientes, pues ya físicamente ya no serán. Hace algunos años se empezó a digitalizar todo. Ya no era necesario guardar los expedientes de papel. Efectivamente, pues se imprimen para los interesados, pero llevar una cantidad de documentación, conservarla físicamente, pues solamente con algunas ciertos casos muy excepcionales. Fuerte conectividad. Tenemos conexión con cualquier parte del mundo, con cualquier institución del mundo. Podemos pedir documentación en Europa, en Asia. Podemos tener tantas cosas operando hoy en día y tener un alcance muy grande. Marketplace, Electronic Legal Marketplace es como tener un mercado electrónico legal muy grande. Hoy en día en la red ustedes pueden encontrar servicios, tal vez no en México tantos, estamos empezando a entender esto, pero en otras partes del mundo ustedes tienen, hay un mercado de apoyo desde consultas básicas, ¿no?, hasta especializadas, ¿no? E incluso hay algunas firmas que hacen consultoría a otras firmas en línea, de una manera muy profesional y ejecutiva, ¿no? El e-learning, pues ahora tenemos esto que es como aprendizaje en línea, pero también el e-learning tiene un alcance muy grande porque una persona puede estudiar en sus tiempos posibles, viendo a los profesores en los tiempos que son posibles para la gente. Yo tengo esta plática con ustedes en línea en este momento, que es como si fuera una clase presencial, pero hay algunos sistemas que son en línea. Esto es a distancia propiamente, pero hay sistemas en línea que uno puede estudiar a la hora que pueda, en las condiciones que puede, ¿no? Si yo quiero ver la clase del día de hoy a las 3 de la mañana para poder verlo con calma, pues eso podría ser de educación en línea. Y la cantidad de documentos con los que uno puede trabajar, pues también varía mucho, ¿no? El e-learning nos lleva a un universo nuevo, donde estamos alcanzando población que antes era imposible acceder a ella, o ellos era imposible que accedieran a una información y a una comunicación con la que tenemos ahora. Ahora, con un internet básico, en la comunidad más remota de cualquier parte del mundo, uno puede estar viendo esta sesión que está ocurriendo aquí ahora, ¿no? Guía legal en línea, que lo que les decía, se puede hacer consultoría. Legal open sourcing es como la investigación de fuentes normativas. Podemos acercarnos a comunidades legales, firmas, abogadas y abogados que hayan llevado asuntos. En línea podemos comunicarnos con ellos en algunos mercados, ¿no? Workflow and Project Management se refiere a los trabajos que hoy en día se están haciendo por parte de los particulares, mucho esto, ¿no? Cómo se da el flujo de trabajo, cómo van llevando los asuntos, ya había yo mencionado algo de esto. Se puede tener un conocimiento integral de todos estos aspectos. Y hoy en día estamos viendo que hay audiencias que se hacen en línea, se pueden discutir las resoluciones en línea. Podemos encontrar debates o análisis sobre documentos en línea, e incluso sistemas como ROS, como lo vimos, pueden hacer predicciones de cómo va a resolverse un asunto o qué expectativas puede haber con la resolución de un asunto. Todavía no lo hay propiamente, pero algún día, así como ustedes le preguntan a Alexa quién escribió tal canción o quién hizo tal cosa, que les hace una búsqueda rápida en la red, también podrían hacer alguna pregunta a Ross en un futuro sobre algún tema particular, ¿no? En síntesis, pues antes, hoy tenemos servicios legales, tenemos un servicio como de consultoría, ¿no?
y ahora tenemos servicios de información, ¿no? Es decir, la gente antes iba a los despachos, pero hoy en día puede hacer consultas en línea, ¿no? Antes uno iba al despacho y hablaba uno a uno con un cliente, o con el, perdón, el cliente hablaba uno a uno con el abogado o la abogada que lo atendiera, pero ahora uno puede hacer una consulta en línea y varios expertos pueden contestarle algo que está preguntando, ¿no? Cuando uno iba, uno estaba esperando que el servicio fuera reactivo, ¿no? Oiga, tengo esta cuestión, esta consulta o este planteamiento, y el despacho era reactivo. Hoy en día el despacho o la corte o los tribunales o las personas que dan asistencia son proactivos. No hace falta que vengas y me lo preguntes. Yo te puedo subir y dejarte la información en línea, cómo va tu expediente, qué hay sobre tu expediente, qué cosa ha ocurrido, y tú puedes simplemente entrar sin tener que pedirme a veces permiso. Puedes entrar y ver lo que yo quiero que veas en línea, ¿no? En ese sentido, antes era información restrictiva, hoy en día se está empoderando al cliente o a los justiciables para que puedan ver lo que está ocurriendo. Antes estábamos un poco a la defensiva, hoy somos muy pragmáticos. Ya no hay nada que ocultar, estamos en un campo de justicia abierta. Antes se veía un enfoque meramente legal con esto, que hoy en día incluso se ha visto como un negocio. El hecho de tener información en línea, dar un servicio en línea, atender a alguien en línea, se puede cobrar por separado o reduce gastos. Imagínense toda la gente que ya no tiene que estar dando información, sino que ya está el expediente allí y pueden tener una persona que ayude de una manera de consultoría a ir resolviendo dudas sobre el documento que está en línea, ¿no? En cuanto a los procesos legales, pues hoy tenemos el tema de resoluciones, riesgos, discusiones, disputas, en fin, hay varios de estos parámetros en los que podemos acercarnos. Como verán ustedes, estos son como los avances y tenemos precisamente retos que estamos en el proceso de, o sabemos hacia dónde se va a mover todo el campo de la revolución digital, esta cuarta revolución industrial, en la que la forma de hacer el derecho también nos está cambiando, porque toda la digitalización nos está llevando a ver las cosas de otra manera distinta. Lamentablemente para el señor fiscal Gertz Manero, pues su asunto se puede ventilar de alguna manera y tal vez se preste a golpeteos mediáticos. Yo no sé si hay ahí un abuso, no lo puedo decir. Lo que sí puedo decir es que no es ilegal algunas cosas que se le atribuyen como que hubieran sido ilegales. El hecho de haber visto el proyecto no es algo ilegal, seguramente vio el proyecto que estaba en público, o sea, era visible para los interesados del asunto, y obviamente él siendo fiscal o su asistente estando en la fiscalía, podía haber revisado cómo iba el proyecto, sin necesidad de tener que ir a hablar con el ministro, ¿no? Pérez Dayán, que creo que es el que lleva el proyecto de este tema de él, ¿no? El proyecto de Gertz Manero. Pero bueno, todo esto, como verán ustedes, da un campo de justicia abierta y también se presta a varias opiniones y impactos. El Poder Judicial tiene que cuidar varias cosas, tiene información de los particulares con respecto a las leyes, debe proteger los datos personales, y obviamente una resolución pues debe ser protegida para que no cualquiera la vea, ¿no? Precisamente les decía que pueden ser los interesados que pueden ver estas cosas. ¿Cuáles son retos que nos está presentando todo esto? Pues obviamente, por un lado, que nos agiliza el tiempo y nos da ciertas garantías, utilizando, por ejemplo, códigos QR o utilizando información que esté clasificada o cifrada, ¿no? Ya no es necesario tener que firmar las cosas en papel. Hoy una firma digital es difícilmente reproducible. No digo que imposible, pero difícilmente reproducible. O la autenticación de documentos también ahora es mucho más fácil si se siguen precisamente elementos de códigos QR y todo este manejo de información. Pues se puede tener, hoy en día incluso se puede rastrear
información que ha circulado en las redes. Lo que llaman la tecnología G4 va a permitir no solamente ver que se hizo una llamada o un comunicado de una persona a otra, sino incluso ver los contenidos, si son documentos o son imágenes. No tanto el discurso hablado, pero sí en ese sentido lo que sería estos aspectos de comunicación, ¿no? De comunicación visual. Bien, me quedan escasos 12 minutos. Hasta aquí mi exposición sobre los retos y las modificaciones que los medios digitales tienen y van a impactar. Les decía yo que en Estados Unidos el Laboratorio de los Medios hacía una revisión de cómo los instrumentos mediáticos, las nuevas tecnologías, iban a modificar la vida. Y lo que hemos visto son algunas ideas y algunas cosas que se están planteando para esta nueva generación. No sé si hasta aquí alguien quiere hacer algún comentario adicional de lo que he platicado hasta ahora. Bueno, ustedes ya verán ahora dispositivos, programas, sitios web que están muy relacionados con materia electoral y de algún modo sabrán que todo esto está modificando nuestra forma de percibir y de operar las formas jurídicas. Bueno, pues me queda un minuto escaso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Bueno, nuevamente, como les digo, mi nombre es Juan Abelardo Hernández, les agradezco su generoso tiempo. Espero que haya sido de su interés esta sesión y nos veremos en alguna próxima ocasión. Muchísimas gracias, que tengan excelente inicio de semana y muy buen día para todas y todos ustedes. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego, un gusto saludarlo.